Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer nuestra cápsula sobre la iglesia. Vamos a empezar diciendo que Cristo quiso fundar su iglesia. Él eligió a 12 apóstoles y luego envió a esos 12 apóstoles. Lo vemos en Mateo 28, 19 y 20 y también al final del Evangelio de San Marcos. Vemos cómo este envío que hace Jesús, en donde claramente les dice, vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también les dice, enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Y Jesús dice también ahí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una de muchas piedras que puso Jesús para iniciar la construcción de la iglesia. También, por supuesto, le dijo a Pedro directamente, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De tal modo que vemos en Jesús una real intención de fundar su iglesia, una real intención de fundar su iglesia. Podemos decir que la iglesia es esta continuación del pueblo elegido de Dios, que a partir precisamente de la obra de Cristo hace que de ahí en adelante ya no solamente el pueblo de Israel, sino todo aquel que cree en el Señor Jesús y se bautiza puede pertenecer a este pueblo. ¿Cuál es la misión de esta iglesia? Anunciar esta buena noticia. ¿Sí? Jesús ha venido a anunciarnos a todos lo que el Padre nos ha querido decir. ¿Y qué nos ha querido decir el Padre? Que somos sus hijos. Hagan lo que ustedes hagan, yo siempre los amaré. La prueba es que he entregado a mi Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Todos nosotros entonces, los que creemos en esta palabra que se nos ha anunciado, empezamos a pertenecer a la iglesia. De tal modo entonces que la iglesia es la asamblea de los llamados, la asamblea de los convocados. Todos somos llamados, no todos aceptamos ese llamado, no todos queremos participar. Y a muchos aún todavía no les ha llegado el mensaje. Esa es nuestra tarea, nuestra tarea. ¿Cuáles son las notas o las características de la iglesia? Nosotros en el credo decimos todos los domingos, creo en una sola iglesia, santa, católica y apostólica, ¿no? La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre estas características o notas o propiedades de la iglesia. La iglesia es una. En primer lugar, si ha venido Jesucristo a hacer precisamente su labor de salvación hacia nosotros, de anunciarnos lo que el Padre quiere decirnos, de anunciarnos que Dios es Trinidad, si ha venido, obviamente su intención es que este pueblo nuevo que surja a partir de ahí sea uno solo. Por supuesto que Jesucristo nunca tuvo la intención de hacer grupitos, de hacer iglesias distintas, sino que esta iglesia, una, es la que Él ha fundado. Después nosotros hemos herido la unidad, nosotros mismos. Nos hemos separado, hemos dividido por diferentes circunstancias que ahorita no vamos a tocar, pero hemos herido la unidad. Hay en esta nota característica de la iglesia es una, podemos distinguir dos tipos de una, ¿no? Que sería la primera la unidad y la segunda la unicidad. La unicidad significa que es la única iglesia de Cristo, es decir, la única iglesia de Cristo. Cristo no fundó más que esta, ¿sí? Entonces, la iglesia es una porque es la única. Pero la iglesia es una también porque Cristo ha querido que todos estemos unidos. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Esto es bien importante. Es decir, el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de esta cabeza, ¿no? Es decir, nosotros somos uno solo. De tal modo,
Entonces, que esta cabeza no puede tener varios cuerpos. Aunque tenga varios miembros y cada miembro dé al cuerpo sus propios talentos y dones, eso no implica que no sea uno solo. Es decir, unidad no es uniformidad. No es uniformidad. La diferencia nos hace cuerpo, precisamente, porque no todos pueden ser dedo, no todos pueden ser mano, no todos pueden ser pie o pierna, ojo, oído, ¿sí? Entonces, unidad, todos somos uno en el Señor. Estas características de la iglesia y estas características de la unidad las podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica entre el numeral 813 y el 822. Y es importante que lo chequemos. A partir del 823, también vamos a hablar de otra nota, que es la iglesia es santa. A veces nos cuesta trabajo pensar en la santidad de la iglesia. Pensamos, ¿cómo va a ser santa? Vean cuántos escándalos hay ahorita en la iglesia y vean cuánta gente va a la iglesia y luego sale de la iglesia y empieza a pelearse con el vecino y con el que se estacionó en su lugar. Y es cierto, la iglesia somos nosotros. Y ya acabamos de hablar de la iglesia una como cuerpo. Cada uno de nosotros somos parte de la iglesia y nosotros somos pecadores. Pero eso no le quita la santidad a la iglesia, porque la iglesia es santa porque su fundador es santo. Es decir, Jesucristo es santo. La iglesia es santa porque surge del corazón de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia es santa porque el Espíritu Santo se ha dado a la tarea de irla santificando a través de las gracias que recibimos en los sacramentos. Constantemente nosotros podemos irnos santificando, configurándonos con Cristo. Es decir, la iglesia es santa porque en Cristo es santa, por el Espíritu Santo es santa, pero porque nosotros, nuestra meta, nuestro objetivo es la santidad, es llegar a Dios, meternos en la Trinidad. Y el Señor lo va haciendo en su iglesia con los sacramentos, con todas las gracias que derrama en esta iglesia. Entonces, la iglesia es santa no porque nosotros seamos santos, ya, pero sí porque lo queremos ser y lo vamos a hacer. También es santa porque hay unos que sí ya han alcanzado la santidad. Y además son nuestros hermanos, es la comunión de los santos. Estamos unidos, iglesia triunfante, los santos, iglesia purgante, que son los que necesitan aún purificación, e iglesia militante, que somos nosotros los que estamos en este proceso, camino de santidad. Por eso la iglesia es santa, no necesariamente porque todos seamos perfectos. El Papa Francisco ha dicho varias veces que la iglesia no es un club de santos, sino un hospital de pecadores. Y ese ser hospital de pecadores en proceso de santificación es lo que hace que la iglesia sea santa, entre las otras cosas que hemos dicho. También la iglesia, esto lo vamos a ver desde el número 823 hasta la 829 y les aconsejo que lo lean, la iglesia santa. Del 830 al 856 vemos la catolicidad de la iglesia. La iglesia es católica. Católico significa universal. Vemos en el mandato de Jesús, vayan por todo el mundo, hagan discípulos, que el llamado es para todos. Entonces, ¿qué significa católico o qué significa esta universalidad de la iglesia católica? Que Jesucristo ha hecho esto para todos y por lo tanto todos estamos llamados a pertenecer a este pueblo de Dios, absolutamente todos. No importa la nacionalidad, no importa la edad, no importa la situación de vida, no importa el pecado. Todos estamos llamados a pertenecer a esta iglesia, todos estamos llamados a ser católicos, porque Jesucristo ha hecho su salvación para todos, de todo tiempo, de todo lugar,
de toda cultura, en cualquier situación de vida, en cualquier situación de pecado, en cualquier situación de santidad. Todos estamos llamados, todos estamos llamados. Otro, podríamos decir, otra acepción de la catolicidad de la iglesia es que en la iglesia están todos los medios de salvación que el Señor ha revelado para nosotros. Es decir, si Cristo funda esta iglesia, esta es su iglesia, ¿sí? Aquí es donde deja todos los medios de salvación. También aquí está completo el depósito de la fe, es decir, aquí está la revelación tal como el Señor la ha hecho. Entonces, tenemos la totalidad, la universalidad del depósito de la fe, y este se transmite, se comparte a todos aquellos que quieren estar aquí. Entonces, la catolicidad tiene todas estas vertientes. A mí me gusta mucho hablar sobre la catolicidad de la iglesia, porque creo que en estos tiempos de división, en estos tiempos a veces violentos, en estos tiempos en los que muchas veces hacemos distinción de personas, de razas, de condiciones sociales, la nota característica que nos puede unir es la catolicidad. El Señor ha venido para todos nosotros, esta iglesia es para todos, todos caben, no hay nadie que pueda quedar fuera, todos absolutamente caben. Entonces todos están llamados a pertenecer. Aquí están todos los medios para salvarnos, y aquí decíamos que podemos, es como si estuviéramos en un avión en primera clase yéndonos hacia Dios. Ahora, esto también es una gran responsabilidad, porque entonces, si el Señor nos ha dado todos estos talentos, el hecho de nacer en la iglesia implica también una gran responsabilidad. Dios nos va a pedir cuentas de nuestra catolicidad. Entonces, tendamos estos lazos de unión, tendamos estos lazos de unidad y de universalidad. La cuarta nota, que está a partir del 857 al 865, es la apostolicidad de la iglesia. Apostolicidad. ¿Qué quiere decir apostólico? Puede ser que primero pensemos en que, bueno, quiere decir que la iglesia se ha apostolado. Sí, también. Como decíamos, el Señor Jesús nos ha mandado a ir por todo el mundo y anunciar el evangelio. Este es un mandato. Pero apostólico, concretamente, se refiere a que podemos rastrear desde el Papa Francisco hacia atrás la herencia apostólica y la vinculación con los apóstoles. Nosotros podemos rastrear, como decía, desde el Papa Francisco hasta Pedro, y todos los obispos vienen siendo los sucesores de los apóstoles. Esta transmisión que se da a través de la imposición de manos, y con ello el pasar la estafeta, ¿no?, de la fe y del Espíritu Santo a la siguiente generación a través del orden sacerdotal. Esta línea que viene desde Pedro y los apóstoles, o sea, es apostólica porque tiene su raíz en los apóstoles. Entonces, vamos viendo cómo nosotros descendemos de los apóstoles y nuestros obispos descienden, podríamos decir, son sucesores de esos apóstoles a través del orden sacerdotal. Por supuesto, también quiere decir que estamos llamados al apostolado. Es como somos apóstoles, también nosotros hemos sido enviados, como estos primeros, hemos sido enviados a todo el mundo a predicar el evangelio. Estas son las 4 notas o 4 características de la iglesia. Hay algunas cosas que tal vez sería bueno aclarar. En un documento de la iglesia y desde los padres de la iglesia se menciona la frase: fuera de la iglesia no hay salvación. Y aunque parece, estamos diciendo que la iglesia es universal, que es para todos, como que fuera de la iglesia no hay salvación.
Aquí lo que significa esta frase es que si Jesucristo realizó su obra salvadora y crea esta iglesia que hace que a partir de ella se extienda el evangelio a todas las naciones, quiere decir que en esta iglesia, o sea, esta es la iglesia que está haciendo esta labor, ¿sí? Ahora, ha habido divisiones, ha habido separaciones. Sin embargo, si alguien fuera de la iglesia con una conciencia recta sigue a su conciencia, se salva, pero se salva por los méritos de Cristo y de la iglesia. Quien no está bautizado, si se salva, porque Dios derrama su espíritu en maneras misteriosas, no lo podemos contener en un solo lugar. Si aquellas personas están fuera de la iglesia, ya sea porque no están bautizadas, porque nunca han escuchado el evangelio, o porque nacieron en otra religión y ahí no hubo misioneros que los evangelizaran, etcétera, sí se salvan porque siguen su recta conciencia, distinguen el bien y el mal, actúan de acuerdo a su conciencia, sí se salvan por los méritos de Cristo y de la iglesia, de tal modo que en realidad no hay un fuera de la iglesia. Ese fuera de la iglesia implicaría el hecho de rechazar el evangelio, rechazarlo totalmente. Y ahí sí ya no hay salvación. Rechazar a Cristo. Solamente se condena quien lo rechaza conscientemente. Entonces, quien se salva fuera de la iglesia se ha salvado por los méritos de Cristo y de su iglesia. Escuchaba en del movimiento de Schoenstatt, que me pareció muy bonito y muy ilustrativo, la imagen de la iglesia como un gran cofre de tesoros. En ese cofre de tesoros están los méritos de Cristo, pero también los méritos de todos aquellos cristianos que unen sus esfuerzos, sus oraciones, sus sacrificios por la salvación del mundo. Ese es un cofre de tesoros que Dios dispensa, ¿no?, a la medida de su antojo. Entonces, todas esas gracias que están contenidas aquí en la iglesia sirven para salvar a todos. Entonces, fuera de la iglesia no hay salvación, porque aún los que se salvan, aún sin pertenecer a la iglesia, se salvan por Cristo y su iglesia. Y digo por Cristo y su iglesia porque la iglesia y Cristo son uno solo. San Pablo nos decía que la imagen del esposo y la esposa eran imagen de Cristo y la iglesia. Y el esposo y la esposa, después de el sacramento, son una sola carne. Entonces no podemos separar a Cristo de la iglesia, ni a la iglesia de Cristo. Cuando San Pablo se convierte, que se le aparece Jesús resucitado y él cae al suelo, el Señor Jesús le dice: Pablo, ¿por qué Saulo, porque todavía no le cambiaba el nombre, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, al que tú persigues. Pero Pablo no perseguía a Jesús, Pablo perseguía a los cristianos. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús se identifica con cada cristiano, se identifica con la iglesia, se identifica con su pueblo perseguido. Entonces no podemos separar a Cristo y a la iglesia. Del mismo modo, como podemos decir, fuera de la iglesia no hay salvación, también en el catecismo de la Iglesia Católica está la frase: la única iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Pero sin duda, fuera de la estructura visible, pueden encontrarse muchos elementos de santificación y de verdad. Esto que nos dice la Lumen Gentium y que el catecismo lo vuelve a mencionar, definitivamente nos da también, o sea, apoya esto que estábamos diciendo, ¿no? Efectivamente, la única iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, pero no podemos encerrar el Espíritu Santo nada más en la Iglesia Católica, ¿sí? Aunque decimos que todo lo que se salva a través de ella, porque como el amor de Dios, que es trinitario, se desparrama
igual las gracias depositadas en la iglesia se desparraman, ¿no? Y el Espíritu Santo se desparrama, ¿sí? Entonces, en otras religiones, en otras culturas, en otros pueblos, se encuentran elementos de santificación y de verdad. Y aquí hablábamos también, en nuestra clase, de la diferencia entre, o más bien, no la diferencia, sino el concepto de ecumenismo y el concepto de diálogo interreligioso. Ecumenismo se refiere específicamente a los esfuerzos que hacemos por la unidad de los cristianos. Y decíamos que podemos denominar cristiano a aquella persona que cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cree que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero también cree que el Hijo es hombre y Dios. Quien cree esto y lo acepta, se bautiza. Y quien se bautiza trinitariamente es cristiano. Entonces, ¿quiénes son cristianos? Nosotros los católicos, los ortodoxos, los anglicanos y los evangélicos. Compartimos el mismo bautismo y es tan el mismo bautismo que si alguno de ellos se convierte a la religión católica, al catolicismo, entonces no tiene que volverse a bautizar, porque el bautismo imprime carácter y solamente se debe hacer una vez, se puede hacer una vez, ¿sí? Entonces, compartimos ese mismo bautismo. Si pertenecemos a la iglesia a través del bautismo, entonces el pueblo de Dios, la iglesia, es mucho más grande de lo que pensamos, ¿no? Entonces, nosotros pertenecemos a la iglesia católica, pero hay otros que se han bautizado también trinitariamente que no son católicos, ya los mencionamos. Entonces, los esfuerzos que se hacen para unir a todos aquellos que compartimos el mismo bautismo es lo que se llama ecumenismo. Ecumenismo. No hay que confundirlo con el diálogo interreligioso, en donde, como lo dice, diálogo es estos puentes que se ponen con otras religiones no cristianas. Primeramente, el primer puente es con los judíos, de quien Juan Pablo II dice son nuestros hermanos mayores. Es el pueblo elegido primero que nosotros. Entonces, con ellos tenemos muchísimas similitudes y sobre todo la similitud de que adoramos al mismo Dios. Al mismo Dios. A ellos no se les ha revelado la Trinidad. Sin embargo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob es el Dios de los cristianos. También hay un puente que se hace con los musulmanes, que también son monoteístas, también adoran al único Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Entonces, esto nos une y puede haber un diálogo. Diálogo implica dos, logos, palabra, ¿sí? Que hay dos que en igualdad de circunstancias pueden platicar, pueden compartir. Cuando yo entro a un diálogo en una posición de superioridad, no puede haber diálogo. Yo estoy arriba y el otro está abajo. Si yo llego a alguien diciéndole, tu religión es falsa, tu religión no es verdadera, estoy no en una postura de diálogo. Y como dice el catecismo, en todas estas se pueden encontrar elementos de verdad. Les llama el Concilio Vaticano II las semillas del verbo. Es decir, Dios ha depositado en todas estas religiones y en todas estas culturas semillas de verdad. Y a partir de encontrar esas semillas de verdad, podemos enriquecernos y dialogar. Se trata de tender lazos de unidad, de paz, de diálogo. Diálogo interreligioso. Hablábamos de musulmanes, de judíos, pero también este diálogo interreligioso se puede extender hacia filosofías como el budismo u otras religiones politeístas como el hinduismo, etc.
podemos dialogar, podemos estar en paz, ¿sí? Podemos ver qué nos une y dejar un poco a un lado todo aquello que nos divide. Inclusive, en esta parte también podemos decir que puede haber un diálogo con la ciencia, la cultura, la literatura, etcétera. Es decir, la iglesia está siempre dispuesta a ese diálogo, que no quiere decir aceptar todo, no quiere decir que voy a dejar de lado mi fe, no, por supuesto que no, pero como somos humanos y somos todos hijos de Dios, puede haber en nosotros este eje que logre que podamos dialogar en paz y en armonía. Muy bien, pues hasta aquí nuestra cápsula de este día, de esta semana. Espero que les sea de mucho provecho. Les recomiendo que lean los numerales del catecismo para que tengan ustedes como más directa la información, y pues seguimos dialogando acerca del catecismo de la Iglesia Católica en posteriores cápsulas. Nos vemos la próxima.